Hola, bienvenidos a Justo en la Diana, el programa que analiza el hecho noticioso en todos sus círculos de acción. Dos representantes de la derecha en América Latina unieron alianzas recientemente. El presidente de Argentina, Mauricio Macri, se convirtió en el primer mandatario en hacer una visita oficial al recién nombrado presidente Jair Bolsonaro en Brasil. Una reforma al Mercosur, rechazo total al gobierno de Venezuela y más coincidencias que diferencias marcaron este encuentro. Sobre lo que allí sucedió, le contamos hoy, Justo en la Diana. El propósito es construir un Mercosur austero que siga teniendo sentido y relevancia. Con la llegada suya, tenemos la oportunidad de renovar el compromiso político del Mercosur. Dos presidentes que llegaron al poder en segunda vuelta, dos expresiones de programas políticos neoliberales, dos hombres con bastantes puntos en común son Mauricio Macri y Jair Bolsonaro. Según anunciaron ambos, el comercio, la seguridad y la defensa eran puntos centrales de su encuentro. Veamos algunos adelantos de cómo trascendió. Macri y Bolsonaro, dos mandatarios ubicados a la derecha en la balanza ideológica pero distanciados entre sí, tuvieron su primer cara a cara en la tarde del miércoles. Los presidentes comparecieron ante la prensa sin aceptar preguntas tras reunirse a solas en el Palacio de Planalto. En consonancia con su membresía en el autodenominado Grupo de Lima, principal impulsor de la campaña de desprestigio contra el presidente venezolano Nicolás Maduro Moros, sus declaraciones no podían ser otras. Reiteramos una vez más que reconocemos a la Asamblea Nacional como la única institución legítima en Venezuela. Macri, quien responsabiliza a Maduro de la severa crisis económica que vive Venezuela, olvida que su país terminó el 2018 endeudado hasta la médula con una economía en recesión y con una inflación del 47,6%, la más alta en 27 años. El panorama argentino hace del diálogo sobre el impulso a las negociaciones entre Mercosur y la Unión Europea otro de los temas fundamentales del encuentro, sobre todo tras las declaraciones del ministro de Economía brasileño Paulo Guedes, quien planteó que la alianza comercial con sus vecinos dejaría de ser prioridad. Para el ultraliberal, el gran modelo a seguir es Chile, donde trabajó durante la dictadura de Augusto Pinochet. A pesar de los elementos en común, la relación entre ambos empezó con el pie izquierdo. El jefe de Estado argentino se ausentó a la toma de posesión de su homólogo como protesta ante el anuncio del brasileño de hacer su viaje inaugural como presidente a Chile en vez de al destino tradicional Argentina. Liz Oliva Fernández, Justo en la Diana. Este primer encuentro fue realmente muy productivo, porque dejó clara nuestra voluntad de seguir trabajando juntos, pensando en lo que usted dijo, un futuro de paz, de prosperidad para nuestros países y para también nuestra región. Y la verdad que el clima que vivimos en la reunión de esta mañana fue un clima de alegría, de ilusión, porque sentimos que tenemos muchas cosas por delante. Esta asociación estratégica toma impulso en los valores que compartimos, que los reiteramos hoy, como la democracia y la integración. Y se ve en la interconexión de nuestras economías, que hace que cuando uno le va bien, lo ayuda al otro. O sea, necesitamos que a los dos nos vaya bien. Ambos reconocemos además la importancia de impulsar una agenda que incluya la transparencia y la lucha contra la corrupción. Compartimos la preocupación por los venezolanos. Reafirmamos nuestra condena a la dictadura de Nicolás Maduro. No aceptamos esta burla a la democracia y menos el intento de victimización de quien es en realidad el victimario. Hoy nos acompaña en el estudio la profesora del Instituto Superior de Relaciones Internacionales, Georgina Nemeth, máster en Ciencias, para analizar lo visto en esta reunión y los objetivos detrás del encuentro entre Macri y Bolsonaro. ¿Cómo está, profesora? Muy bien, muchas gracias, Diana. Un saludo para ti. Ya escuchábamos parte de lo que sucedió en ese encuentro. ¿Cuáles fueron los resultados? ¿A qué acuerdos se llegaron? Bueno,
Diría que lo más importante como punto convergente entre ambos mandatarios prácticamente ha sido esa actitud contra Venezuela, esa alianza estratégica de corte neoliberal que propugnan y que van a tratar de llevar adelante y que, como podemos observar, ese problema inicial de que bueno, Bolsonaro no escogió como primer destino de viaje a Argentina y como conocemos que tiene gran simbolismo el primer viaje de un mandatario, pues a pesar de eso no hay graves problemas entre ambos países porque precisamente ambos mandatarios tienen los mismos valores ideológicos, defendiendo el neoliberalismo, defendiendo ese sistema totalmente injusto, inhumano, que se ha aplicado, impuesto por el Consenso de Washington durante la década de los 90. Y bueno, es interesante también destacar que esa relación entre ambos países no es tan armónica como Macri pretende decir o pretende pintar. Realmente es verdad que hay grandes problemas entre las economías y es verdad que entre ambas economías hay mucha dependencia, mucha interdependencia, pero sobre todo la economía argentina se afecta muy gravemente cuando hay algún problema en la economía brasileña. Y eso, entre otras cosas, es por la causa de que durante el periodo neodesarrollista, o sea, durante el periodo de Lula y Dilma, las condiciones no han cambiado en cuanto a las políticas macroeconómicas que cada país ha ido llevando adelante, porque todas esas políticas macroeconómicas nacionales tuvieron que adecuarse al actual sistema financiero y al orden mundial, al actual orden mundial, que realmente cuando nos referimos al actual orden mundial no solamente hacemos referencia, Diana, a la correlación de fuerzas en la geopolítica global o regional, sino a ese sistema que rige el actual mundo, o sea, el neoliberalismo, el capitalismo con rasgos fuertemente neoliberales. Sobre lo que usted mencionaba, profesora, de los puntos en común con Venezuela, llama la atención que un día después de la visita de Macri visita Brasilia algunos líderes de la oposición venezolana como Julio Borges. ¿A qué se debe esta nueva cohesión entre Bolsonaro y los líderes de la oposición en Venezuela? Esto corresponde a un alineamiento totalmente claro de Bolsonaro y de la administración de Bolsonaro con las políticas de Estados Unidos, anti-venezolanas, anticomunistas, extremistas, que tratan de luchar contra cualquier intento regional de políticas sociales que favorezcan a la población, de cualquier modelo que sea una alternativa al sistema capitalista y al neoliberalismo. Esa es la esencia que explica el extremismo de Bolsonaro, incluso contra los cubanos, contra los médicos cubanos, contra Venezuela y contra cualquier intento de la izquierda que trate de mejorar las condiciones de vida y que aparezca una alternativa como una vida más humana, como una construcción social más humana que pudiera existir en la región. Le propongo hacer una primera pausa, profesora. Estamos analizando el reciente encuentro entre Macri y Bolsonaro. Siga con nosotros, justo en la Diana. Jair Bolsonaro nació en 1955 en la ciudad de Campinas, cerca de Sao Paulo, en una familia de origen italiano. Ex paracaidista y ex capitán del ejército, dio inicio a su carrera política en Río de Janeiro, donde fue electo concejal en 1988 y diputado federal 2 años después. Durante sus 27 años como parlamentario, se volvió más conocido por su retórica incendiaria que por sus propuestas. Bolsonaro es frecuentemente criticado por defender el régimen militar. Llegó a afirmar hace 2 años que el error de la dictadura fue torturar y no matar. Su discurso, a menudo machista, homofóbico y racista, también le generó resistencias.
Cientos de miles de mujeres salieron a las calles de varias ciudades del país el 29 de septiembre bajo la consigna El No. Pero la movilización no fue suficiente para frenar su ascenso. Casi venció en la primera vuelta del 7 de octubre al obtener más de 46% de los votos válidos. Y logró superar las reticencias de los mercados al anunciar que si ganaba nombraría como ministro de Hacienda al economista Paulo Guedes, un defensor de las privatizaciones y de las medidas de austeridad para sanear las cuentas públicas. Su última jugada maestra fue conquistar a la poderosa bancada del agronegocio en el Congreso y a líderes de iglesias evangélicas, que lo eligieron como la mejor alternativa para evitar la vuelta de la izquierda al poder. Ya escuchábamos algunos detalles de esta figura política que lidera ahora los destinos de Brasil, Jair Bolsonaro. ¿Cuáles son las medidas que ha implementado? Bueno, Bolsonaro, en primer lugar, empezó a implementar medidas de precarización del empleo. Eso quiere decir que están recortando los derechos cada vez más de la clase trabajadora, de manera que la clase trabajadora no pueda sindicalizarse, que no pueda luchar por sus derechos y, por supuesto, que creando cada vez más desempleo, creando cada vez más situaciones precarias. La misma medida de haber ofendido a la profesionalidad de los médicos cubanos también ha afectado la propia vida de los propios brasileños, sobre todo de la población más carente, de la población más necesitada, porque los médicos cubanos estaban formando parte del sistema de salud brasileño, brindando su colaboración en los lugares más intrincados donde los propios médicos brasileños no estaban prestando servicio, y de esa manera perjudica a la propia población brasileña. Por tanto, no está comprometido con el bienestar del pueblo brasileño, está comprometido con, como hemos visto, con el agronegocio, con el interés incluso del capital transnacional que está cada vez más presente en territorio brasileño y donde Bolsonaro también tiene intereses. Escuchábamos evidentemente que existen puntos de coincidencia entre ambos presidentes porque los dos llegaron después de una segunda vuelta y los dos defienden programas neoliberales. Profesora, le propongo hacer una segunda pausa para conocer quién es Mauricio Macri y volvemos luego de la pausa. Ejecutivo Nacional. Mauricio Macri quedará en la historia de Argentina como el octavo presidente desde el fin de la dictadura y la vuelta a la democracia. Su ascenso al poder en 2015 puso fin a 12 años de mandato de gobiernos kirchneristas y significó el regreso de opciones políticas no peronistas. Proveniente de una familia acaudalada de la localidad bonaerense de Tandil, estudió Ingeniería Civil en la Universidad Católica Argentina Santa María de los Buenos Aires y comenzó su carrera empresarial en varias entidades bancarias y dentro del Grupo Macri, propiedad de su padre. En diciembre de 1995, siendo una figura prácticamente desconocida a excepción de sus vínculos familiares y su secuestro en 1991, Macri logra vencer al dirigente deportivo Antonio Alegre y convertirse en el 30º presidente de Boca Juniors, uno de los clubes de fútbol más famosos del país. Para el año 2001, ante la crisis político-institucional que transitaba Argentina, Mauricio Macri decide crear la Fundación Creer y Crecer, con la supuesta misión de trabajar en el desarrollo, diseño y ejecución de políticas públicas. Tiempo más tarde funda un partido político denominado Compromiso para el Cambio, el cual le sirve como estrategia para las elecciones de 2005. Entre ese año y 2007, Macri se desempeña como diputado nacional por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y es elegido como jefe de gobierno de ese territorio, cargo que ratifica en las elecciones de 2011 para un segundo periodo. En las elecciones primarias de agosto de 2015, compite por la candidatura del Frente Cambiemos, resultando candidato presidencial. Para los sufragios generales realizados el 25 de octubre, queda en segundo lugar,
Sin embargo, en el balotaje del 22 de noviembre resulta electo presidente tras vencer al oficialista Daniel Scioli con más del 51% de los votos. Con un mandato de más bajos que altos, Macri llega a este 2019 con más ajustes neoliberales, nuevos aumentos en las tarifas de los servicios públicos y la consigna de trabajar mucho ante las elecciones presidenciales que se aproximan. Lorena Viña Rodríguez, justo en la Diana. Profesora, sobre las medidas neoliberales que ha aplicado Macri, llama muchísimo la atención que discrepan de lo que prometió en su programa de gobierno. Bueno, eso es totalmente normal. Generalmente todo lo que venga de un mandatario de corte neoliberal, ya se puede esperar ajustes laborales, fiscales, ajustes de todo tipo que perjudican a la clase trabajadora en primer lugar y que favorecen a la economía de casino, favorecen a el capital financiero internacional, que cada vez más está presente en territorio de estos países y que deliberadamente estas administraciones favorecen a la entrada de capitales provenientes de varios países, sobre todo el capital estadounidense, que sigue siendo importante la presencia de capital estadounidense en la Quizás región. por eso Macri decía en la conferencia de prensa que la alianza se basaba en que cuando uno estuviera bien ayudara al otro, reconociendo que ahora mismo Argentina no tiene la mejor situación financiera. Cuando la economía brasileña anda mal, eso se siente muy fuertemente en la economía argentina, precisamente porque durante el periodo de la década anterior se han realizado muchas fusiones de empresas y muchas empresas brasileñas, el capital brasileño se ha apoderado de partes del mercado argentino, por ejemplo, capital brasileño o empresas de capital brasileño controlan una gran parte de empresas de la industria cárnica, el petróleo, el gas, o sea, muchos aspectos, por ejemplo, el cemento, la producción de cemento de Argentina. Por tanto, hay una cooperación fuerte, en ambas yo diría partes. más bien hay dependencia de la parte argentina de Brasil. Profesora, le propongo conocer otros temas que también marcaron un punto distintivo en este encuentro y que lo están señalando los medios. Siga con nosotros, justo en la Diana. Las conversaciones que tuvimos hoy por la mañana y las que vamos a continuar en esta mañana, en el día, fueron extremadamente productivas. Tratamos una amplia gama de temas y, como no podría dejar de ser, entre dos países con tantos intereses en común. La lucha contra el crimen organizado, la defensa, ciencia y tecnología, energía nuclear y la dinamización de nuestro comercio. Las reformas económicas que Brasil y Argentina están llevando adelante son fundamentales para el crecimiento sostenible y para continuar con el intercambio comercial entre nuestros países. Lo que nos mueve es la búsqueda de resultados concretos que sean buenos para el desarrollo de nuestros países y para el bienestar de los brasileños y de los argentinos. Volviendo con el análisis, profesora. Primero que todo, las redes sociales hicieron eco de ese saludo bastante original entre Bolsonaro y Macri. ¿Qué habrá querido decir Bolsonaro con ese símbolo de la pistola? No sé qué habrá querido decir, pero pareció bastante ridículo y a mí me parece una payasada. Quizás a Macri le habrá parecido igual, aunque pudiera tener su simbolismo, porque casualmente las primeras medidas de Bolsonaro tienen que ver con la permisión de la tenencia de armas de fuego por la población, lo cual, por supuesto que
va totalmente contra cualquier otra retórica de querer lograr seguridad en la región. O sea, ellos hablan de fortalecer la seguridad en la región, sin embargo, lo que están favoreciendo o lo que está favoreciendo Bolsonaro el incremento de la violencia. Exactamente, el incremento de la violencia mediante la tenencia de las armas en cualquier hogar. Pero al parecer fue un saludo bastante inusual entre presidentes y Macri trató de responder bastante cordial y educado. Ahora bien, sobre el tema del Mercosur, Bolsonaro hablaba sobre la necesidad de modernizar esta organización regional, pero si recordamos, últimamente esa organización regional ha tenido bastantes discrepancias, sobre todo por la salida de manera ilegal de Venezuela. ¿Qué es lo que proponen Macri y Bolsonaro al Mercosur? Sí, en primer lugar hay que ver esa enorme, profunda asimetría que caracteriza al interior del Mercosur los países que lo integran. Hay una asimetría en términos de desarrollo económico, de acceso a los mercados, de acceso a las tecnologías, y eso determina mucho la relación al interior del Mercosur. Fundamentalmente, lo que ambos mandatarios pretenden construir es una liberalización del Mercosur al estilo neoliberal, regresando a la iniciativa original de cuando surgió el Mercosur, que también la integración hubiera sido una integración tipo neoliberal, que por supuesto que durante los mandatos de Lula y Dilma no pudieron deslocarse mucho, no pudieron distanciarse mucho de todo aquello que seguía rigiendo las políticas macroeconómicas. Sin embargo, se han hecho avances para la complementariedad en la región que hubiera sido beneficioso para todos los países que la integraran. Por supuesto que el Mercosur no es como la Unión Europea, a pesar de que la idea original hubiera sido construir una unión, una integración tipo Unión Europea, pero prácticamente, precisamente, esas grandes diferencias al interior del Mercosur entre los países que lo integran no permiten que esa integración sea la que quisieran que fuera, ¿no?, la Unión Europea. Más bien lo que tratan de hacer Macri y Bolsonaro mediante el Mercosur es tratar de realizar megaacuerdos que les favorezcan a ellos, sobre todo a Brasil, y estoy hablando aquí del megacuerdo que está pendiente con la Unión Europea hace más de 15 años. Y que intentaron ahora materializarlo o hablar de él nuevamente en el momento precisamente donde Argentina hace la presidencia pro tempore del Mercosur. Exactamente, se trata de un megacuerdo en proceso de negociación que por muchas razones de ambas partes no se ha llevado todavía a materializarse, precisamente porque los intereses de ambas partes todavía no ven muy claramente esos beneficios. O sea, los beneficios no son totalmente absolutos, tanto para los agricultores europeos, para los cuales la carne argentina pudiera representar un desastre, y también desde el punto de vista de los países del Mercosur, que posiblemente serían los que menos beneficiados saldrían de ese megacuerdo, pues los productos industrializados provenientes de la Unión Europea posiblemente acabarían con la industria del Mercosur. La idea sería, con esta flexibilización, sería que no tuvieran que negociar en conjunto como bloque, sino que individualmente cada país pudiera hacer sus acuerdos con la Unión Europea, pero esto perjudicaría a las economías más vulnerables del Mercosur. Profesora, le agradezco muchísimo que haya estado con nosotros en el programa. Veremos cómo trasciende a largo plazo los acuerdos simbólicos a los cuales llegaron Bolsonaro y Macri en esta reunión. Usted siga con nosotros justo en La Diana. Una mayor integración política, económica y cultural entre los países miembros es el principal objetivo del Mercado Común del Sur,
bloque regional integrado por Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay y Venezuela, este último suspendido ilegalmente por tiempo indefinido, y con países asociados como Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador y Perú. Esta unión ha permitido desde su creación en 1991 la adopción de una política comercial común, la coordinación de las políticas sectoriales y macroeconómicas y el establecimiento de un arancel externo para todos. Los miembros del Mercosur también conforman un área de libre residencia con derecho al trabajo para todos sus ciudadanos. El único requisito, acreditar la nacionalidad del país y no contar con antecedentes penales. Aunque los objetivos de este bloque comercial no se han cumplido plenamente, cuenta con un organigrama bien estructurado y jerarquizado y ha establecido acuerdos con países como India, Israel y México. Sin embargo, el presidente brasileño Jair Bolsonaro y su homólogo argentino Mauricio Macri han destacado en su primera reunión de trabajo la necesidad de modernizar el Mercosur. Mercosur necesita valorizar su tradición original, apertura comercial, reducción de barreras, eliminación de burocracias. El propósito es construir un Mercosur austero que siga teniendo sentido y relevancia. Que continúe a hacer sentido y tener relevancia. En esa misma línea, el mandatario de la Casa Rosada destacó la necesidad de que este espacio de integración se adapte a los desafíos del siglo XXI. Con la llegada suya, tenemos la oportunidad de renovar el compromiso político del Mercosur y dar los pasos hacia un acuerdo que beneficie a ambos bloques. Los jefes de Estado coinciden en cambiar la agenda de trabajo del bloque y sacar a la luz un acuerdo comercial con la Unión Europea. La negociación con la Unión Europea ha requerido mucho esfuerzo y se ha avanzado, presidente Bolsonaro, como nunca antes. Con la llegada suya, tenemos la oportunidad de renovar el compromiso político del Mercosur y dar los pasos hacia un acuerdo que beneficie a ambos bloques. A partir de ahora, lo que se negocie respecto a este bloque regional tendrá que esperar por la aprobación de los otros Estados miembros. Mientras tanto, veremos qué más se les ocurre al presidente Bolsonaro, para quien el Mercosur nunca fue una prioridad durante su campaña de gobierno, y a su homólogo argentino, para el que es indispensable las buenas relaciones con su vecino luego de la crisis económica vivida en su país. Roxana Arián, Justo en la Diana. El propósito es construir un Mercosur austero que siga teniendo sentido y relevancia. Con la llegada suya, tenemos la oportunidad de renovar el compromiso político del Mercosur. Evidentemente distan mucho los temas que unían a Luis Ignacio Lula da Silva con Néstor Kirchner y luego a Cristina con Dilma, de lo que sucede ahora entre Bolsonaro y Macri. Dos presidentes que responden a programas políticos de derecha y están cambiando desde ya el escenario de los países que lideran. Veremos qué trae para Brasil y Argentina la nueva alianza de sus mandatarios. Lo espero el próximo sábado para analizar un hecho noticioso en todos sus círculos de acción. Recuerde, los sábados a las 8:30 de la mañana por la revista Buenos Días y en segunda emisión también el sábado a las 9 de la noche por el Canal Caribe. Al final, como siempre les digo, usted tendrá los elementos que necesita para poner el dardo justo en la diana.